Despreciado fue y desechado. Si nos preguntamos qué propósito tiene el que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios, ¿por qué razón no nos conformamos con leerla una sola vez, igual que un libro? Nosotros la leímos, la entendemos, la guardamos y con eso será suficiente. Realmente la palabra de Dios es necesario que estemos sobre ella leyéndola una y otra vez. Dios le decía a los líderes del pueblo que necesitaban tener una copia de toda la palabra de Dios, de la ley de Dios, y la tenían que guardar como algo personal para que ellos pudieran gobernar correctamente al pueblo según lo que Dios mandaba. Recordamos cómo le dice Dios a Josué. Le dice: tú vas a repartir esta tierra al pueblo. Así es de que te esfuerzas, eres valiente, vas a entregar esta tierra, esta ley que yo te mando hoy estará en tu mente, en tu corazón, la estarás repitiendo, no te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda para hacer lo que Dios te manda, y Dios te va a prosperar. Va a estar Dios contigo de la misma manera que estuvo Dios con Moisés. Esto es algo que Dios le dice a Josué, y el pueblo tenía que leer una vez la palabra de nuestro Dios cada 7 años. Cada 7 años se juntaba toda la congregación del pueblo de Israel y se tenía que leer completa toda la ley para que ellos pudieran saber, recordar, memorizar qué era lo que Dios había mandado. Esta era la voluntad de nuestro Dios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra. ¿Saben por qué es necesario estar leyéndola una y otra vez? Y en cuanto llegamos de nuevo a Apocalipsis 22, volver a comenzar en Génesis 1. La razón es porque podemos imaginarnos, solamente por tener un concepto de la palabra de Dios, podemos imaginarnos la palabra de Dios como un rompecabezas. Esto es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tiene una pieza, 10 piezas, 20 piezas, de 10,000 o de 100,000, imagínense, no tiene nada. Cuando usted ya memorizó Juan 3:16 y memorizó 1 de Juan 3:16, y cuando ya memorizó lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo del 1 al 3, cuando ya memorizó lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 del 3 al 12, cuando ya memorizó todos estos versículos, no tiene casi nada. Necesitamos nosotros tener el panorama completo. Y eso es lo que hace el estudio serio de la palabra de nuestro Dios. Es la razón por la que vamos estudiando de a poco, vamos analizando cada versículo, cada frase, cada palabra que dice la palabra de nuestro Dios, para poder tener un panorama más completo y ver cómo una pieza encaja con la otra, y entonces las palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a tomar sentido con lo que enseña el apóstol Pablo, y lo que habló el apóstol Pablo toma sentido con lo que dice el apóstol Pedro, y lo que escribe el apóstol Pedro encaja perfectamente con lo que escribió Juan, y lo que escribe Juan encaja con lo que escribió Lucas, y todos ellos encajan con lo que escribió Moisés, y encajan con lo que escribió Salomón, y todo va tomando sentido porque tenemos un panorama más amplio. El día de hoy vamos a leer estos versículos comenzando en el versículo 10. Efesios capítulo 1 versículo 10. Dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el versículo anterior que estudiamos la semana pasada, versículo 9, dice que Dios dio a conocer el misterio que estuvo oculto, y lo dio a conocer por su voluntad según el beneplácito dice, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas. Y esto es precisamente lo que hay. La palabra beneplácito que menciona aquí en el versículo 9, cuando dice que Dios en su beneplácito se propuso reunir en sí mismo todas las cosas en Cristo. Bueno, la palabra beneplácito es de origen latino y se compone de 3 elementos. La palabra bene es equivalente a bien. La palabra placere se puede traducir este verbo como gustar, y el sufijo to se emplea para indicar
que se ha recibido una acción concreta. Esto es lo que es la palabra beneplácito. En la antigüedad, esta palabra se usaba como aprobación en la propuesta de un nombramiento. Ese era el uso que se le daba en un principio. La palabra beneplácito era cuando alguien proponía un nombramiento, entonces se aprobaba, se daba el visto bueno. Esto es otra de las traducciones, dar el visto bueno a esto es lo que se refiere a la palabra beneplácito. La idea de beneplácito también se puede referir a la satisfacción, el agrado o el deleite de alguien, algo que se está haciendo, algo que está accionando. Por lo tanto, el beneplácito es la conformidad, estar conforme con lo que se está haciendo. El beneplácito es el asentimiento, es decir, sí estoy de acuerdo con eso. Es la autorización de algo o el consentimiento que se otorga a alguien. ¿Por qué explicamos esto? Porque dice que Dios, en el beneplácito de su voluntad, en el deleite de su propia voluntad, en que Él autorizó, y vaya, ¿quién puede autorizarle a Dios sino Él mismo? Él autorizó que se reunieran en Cristo todas las cosas, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Y eso es lo que Dios ha autorizado. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Dice, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y aquí toma sentido muchas de las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra reunir comunica la idea de añadir números a una tabla, como de estar sumando o de estar agregando. Eso es lo que está diciendo, como cuando alguien está unificando. Y decimos, en esta parte toma sentido muchas cosas. A veces podemos leer de corrido y al tener estas palabras no nos detenemos a veces a pensar en ello. Pero fíjese lo que está diciendo. Dios planeó, Dios se propuso y Dios autorizó que en Cristo se reunieran todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Este fue el propósito de Dios. Dios lo autorizó de esta manera. Y cuando hablamos de esto, dice que esta palabra, reunir es la palabra como sumar o unificar. Y aquí se refiere a muchas cosas. Puede referirse, podemos nosotros entender que incluye el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan ustedes? A quienes remitieron los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se les retuvieren, serán retenidos. Todo lo que atares, cuando le dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será también desatado en los cielos. Y esto es precisamente lo que se propuso Dios en su voluntad. Y es una cosa que nos asombra y nos llena de privilegio y podemos entender el porqué de tantas cosas. Ustedes recuerdan cuando el ángel se le aparece a Cornelio, bien el ángel podía dar un mensaje. Vaya, ese es su trabajo. Muchos de los ángeles estuvieron enviando mensajes a los hombres. Pero el mensaje del Evangelio, Dios no se lo encargó a los ángeles, se lo encargó a los hombres. Por eso le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero envía ahora a hombres a Jope. Hay un Simón que se dedica a curtir, está su casa junto al mar, y en la casa de él posa uno llamado Simón, que es el que te va a hablar lo que tienes que oír. Dios no le encargó el ministerio de la predicación a los ángeles. Entonces, por eso dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios se propuso que esto fuera así y le entregó la autoridad al apóstol Pedro, y después, por supuesto, la iglesia tiene esta misma facultad de poder predicar el evangelio y por el evangelio el poder declarar a los hombres su condición delante de Dios y que puedan aceptar o rechazar la salvación. Así de que cuando dice, se propuso reunir todas las cosas, estaba comunicando la idea de estar sumando. Esto se refiere precisamente a esto. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, dijimos que Colosenses y Efesios en muchas partes aparecen paralelismos. Bueno, sin perder aquí la carta a los Efesios, vamos a ir a la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y los versículos del 16 al 21. Pongamos mucha atención. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora se han reconciliado. Eso es lo que habla. Y entonces toma sentido. Esto que habla el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, escribe exactamente la misma idea en la carta a los Efesios, pero en otras palabras que ayudan a complementar y a que entendamos mejor a qué se está refiriendo cuando dice que se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, para que así las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que Cristo tenga la preeminencia, que Cristo sea el primogénito, que Cristo sea el primero entre muchos, que Cristo pueda ser la cabeza, que Cristo sea el que está al frente. Y esto no solamente se trata de un liderazgo. No solamente Dios quiso poner a su Hijo como líder en la iglesia. Cuando habla de cabeza, no está hablando solo como quien va al frente. Cuando dice Él es el primogénito entre muchos hermanos, no está hablando de que Él va al frente o una posición, sino está hablando de un señorío. Dice, Él se dispuso que en Cristo habitara toda la plenitud de la deidad, y en Él fueron creados todas las cosas, sea en el cielo o sea en la tierra, podamos verla o no podamos verla, sean ángeles, sean principados, potestades, está hablando de huestes celestiales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué? Para que Él esté por encima de todo, para que Él sea la cabeza, para que Él sea el Señor. Y de tal manera, lo podemos ver en los evangelios. Cuando leemos esto, entendemos lo que sucedió en los evangelios. Cuando miraban a Jesús, ¿qué es lo que clamaban? Las personas que podían discernir esto decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas le clamaban. Pero ¿quién más se sujetaba a ellos? Los demonios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y los demonios podían ver a Jesús más que un hombre. Podían ver la deidad, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso cuando la legión lo ve, dice: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Sabían quién era y sabían que Él es el Señor. Y es precisamente en esa autoridad que dice: Dios, en el beneplácito de su voluntad, se dispuso a reunir en Cristo todas las cosas, sean las que estén en el cielo o sean que estén en la tierra. Habla de la salvación. Cuando hablamos de esto, de reunir, dice que esta es la idea, comunica la idea. Esta palabra comunica la idea de ir sumando a una tabla, de ir unificando las cantidades, y Cristo siempre a la cabeza de todo. ¿Qué dice en Hechos 2? Dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que se propuso reunir en Cristo todas las cosas? Fue Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo podemos ver nosotros palpablemente? Bueno, cuando se perdonan los pecados, lo que se está en la tierra se está en los cielos, y esto es así lo que está hablando el Señor. Cuando se añade a la iglesia, cuando alguien está recibiéndolo como el Señor de su vida, cuando vemos que Él está por encima de todo, que Él es en todo y en todos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, esto es precisamente de lo que habla aquí el apóstol Pablo. Continuamos, versículo 10. Cuando dice ahí, dice de reunir en Cristo todas las cosas, sean las que están en los cielos o en la tierra. Pero dice ahí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, si entendemos esta palabra dispensación, la hemos escuchado en algunos estudios. ¿Ustedes se acuerdan? 3 dispensaciones. ¿A qué se refiere? 3 periodos de tiempo. Primera dispensación, la edad patriarcal.
Un tiempo que abarca desde Adán hasta Moisés. Segunda dispensación, la dispensación mosaica, que abarca desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Es clavado en la cruz, bueno, ahí termina se ratifica el testamento, se establece el Nuevo Testamento, la ley queda abolida y entonces se establece también lo que es la gracia. Tercera dispensación, la edad cristiana. Entonces dice ahí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y toma sentido lo que dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, cuando habla acerca del cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es lo que sucedió. ¿Se acuerdan ustedes de la predicación de Juan el Bautista? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, de acuerdo al plan de Dios, como ya hemos estudiado en los versículos anteriores, Dios tenía el plan, Dios lo diseñó, Dios lo formó, y cuando fue el tiempo propicio, entonces envió a su Hijo. Ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en estos postreros días por amor de nosotros, en lo último de los tiempos. Así es de que cuando hablamos de la dispensación, entendemos que ya no hay más tiempo. Eso es lo que podemos entender. Fue el tiempo de los patriarcas, fue el tiempo de la ley y es el tiempo de la edad cristiana. Después de esto, ya no hay más tiempo, al menos aquí en la tierra, porque ya entraríamos a la eternidad. Y es por los siglos de los siglos, donde nunca terminará. Ya no habrá tiempo, ya no habrá sol, ya no habrá las cosas como las conocemos. Estaremos nosotros en ese plano donde vamos a recibir y vamos a disfrutar si es que permanecemos fieles. Así de que entendemos que ya no hay tiempo y lo único útil que podemos hacer con este tiempo es sumarnos o dejar que Dios nos sume a aquellos que obedecen, aquellos que toman a Jesús como su Señor, lo reciben y lo obedecen como Señor. Porque dice aquí, en el tiempo oportuno, Dios envió a su Hijo y después de esto ya no habrá más tiempo. La eternidad está a punto de poder disfrutarla. Pero es necesario que nosotros podamos obedecer cada día al Señor, entendiendo que comenzaron ya lo último de los tiempos. Ahora sí, en el versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vuelve a mencionar el apóstol Pablo, en Él. ¿Recuerdan ustedes el tema de la predestinación? La predestinación es en Cristo. En Cristo somos bendecidos, en Cristo somos predestinados, en Cristo somos salvos, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos redimidos, en Cristo somos justificados, en Cristo somos santificados, y pareciera una cosa repetitiva, que a lo mejor en nuestro español podemos decir es que es una falta de gramática, que está repitiendo en Él. Es una falta gramática, está diciendo, te traes los jitomates y también los chiles y también las cebollas y también los ajos y también es una falta gramática. Es simplemente coma, coma, lo otro. Pero el apóstol Pablo no está cometiendo faltas gramáticas. Está diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, lo vamos a encontrar en esta carta de los Efesios muchas veces. Y vuelve a decir, en Él, de la misma manera, también tuvimos herencia. Y entramos en esta parte donde podemos disfrutar, donde dice que Cristo es el centro del plan de Dios. Cristo es el que está por encima de todo y es el centro de donde giran todas las bendiciones, donde podemos recibir todas las cosas que Dios planeó para los que le aman. La palabra de Dios habla mucho sobre la herencia que tenemos en Dios. Solamente que necesitamos nosotros vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 8, versículo 17, sin perder ahí la carta a los Efesios, dice ahí Romanos, capítulo 8 y versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice, si somos hijos de Dios,
que esto es lo que da testimonio el Espíritu a nuestro espíritu. Si somos hijos de Dios, entonces ¿qué sigue? Somos hijos que tenemos derecho a la herencia. Si hijos, también herederos. Sí, esto pareciera algo extraño, pero dice sí, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí habla, si es que, y pone la condición, si es que juntamente con Él padecemos. Esto es lo que Dios está hablando. Nosotros estamos recibiendo esta herencia, tenemos derecho a esta herencia, podemos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso dice, en Él asimismo tuvimos herencia, porque fuimos predestinados conforme al designio de su voluntad. Tan solo por eso, porque nosotros no hicimos realmente nada, sino que nosotros hemos tenido la oportunidad no solamente de ser hijos de Dios, sino también de poder disfrutar de la herencia. Y fíjense cómo el apóstol Pedro describe esta herencia, para que nosotros podamos pensar la riqueza, podamos entender la grandeza de la herencia que Dios nos ha propuesto que pudiéramos nosotros recibir. Dice ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice que Dios nos hizo resucitar para andar en una vida nueva. Y fíjense para qué. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Hace tiempo estaba escuchando una enseñanza donde decían las personas, gente de negocios dice que la religión es solamente un negocio donde prometen vida eterna a las personas después de obedecer. Dice, está muy lejos. Es un negocio porque por eso no reditúan, porque le ofrecen a las personas, pórtate bien toda tu vida y después de esto en el cielo vas a disfrutar. Y si no sabes si realmente esto va a llegar o no va a llegar. Otras personas que a lo mejor se consideran ateas, dicen que realmente la religión no es algo que pueda ofrecer cosas reales, porque hablan de que pórtate bien toda tu vida, apártate de todo tipo de placeres, vive una vida amargada, una vida obsoleta, una vida de ascetismo prácticamente, y después de eso tienen la esperanza de encontrar en el cielo un premio. Bueno, el apóstol Pedro, ¿quién es el apóstol Pedro? El apóstol Pedro fue el que vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes? Juan, Jacobo y Pedro. Pedro estuvo allí en ese monte, donde dice que mientras Jesús oraba, según el Evangelio de Lucas, mientras Jesús oraba, dice, su rostro empezó a transfigurarse y sus ropas se hicieron blancas, que ni cualquier lavador puede dejarlas resplandecientes. Y entonces él pudo ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe esto. Dice que sea bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice para recibir una herencia. ¿Y cómo es esta herencia? Dice una herencia que está reservada. Nadie nos la quita. ¿Pero cómo es? Dice es una herencia incontaminada. Es una herencia que es incorruptible y que es inmarcesible. No se devalúa, nadie nos la roba, está segura cuando nosotros permanecemos fieles. Y eso es lo que está hablando. Si es que por algún corto tiempo tengan que ser afligidos en diversas pruebas, pero sabiendo que tenemos nosotros esta herencia reservada en el cielo. ¿Por qué? Simplemente porque Dios lo quiso hacer. Dios decidió en el designio de su voluntad, eso es lo que dice el apóstol Pablo, fuimos predestinados conforme a su propósito. ¿Por qué? Solamente porque Él quiso hacerlo. Porque Él hace las cosas y las cosas son de acuerdo a su voluntad. Esa es la situación. Nosotros hemos sido predestinados conforme a su propósito. Por Él, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablamos aquí de la soberanía de Dios. ¿Por qué nos promete esta herencia? Simplemente porque puede y porque quiere. Porque Él es soberano. Porque está dándonos esa oportunidad. El apóstol Juan dice que es por amor.
El apóstol Pedro dice que es porque él así lo decidió. El apóstol Pablo dice porque él es soberano. Nada más. ¿Dónde entra el hombre? Simplemente que obedece. ¿Hizo algo bueno antes de eso? No. Nada. Solamente por el designio de su voluntad es que nosotros podemos tener esta herencia, podemos tener entrada a esa herencia que está reservada en los cielos. Al final, versículo 12. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo esto lo hace, ¿con qué propósito? Y aquí dice el apóstol Pablo. Lo explica tan detalladamente, donde dice, fuimos nosotros predestinados según su voluntad, porque Él así lo quiso hacer, según el designio de su voluntad, para, ¿con qué propósito? ¿Por qué lo hizo? Porque quiso y porque pudo. Porque Él es el soberano. ¿Para qué lo hizo? Si alguien, ¿para qué? Dice, para que seamos alabanza de su gloria. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Que Él pudo formar de lo que no era algo que llegó a ser. De lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo que se cree santo. De lo que es necio, muchos de nosotros actuamos como necios. Decíamos, es que no, yo no quiero leer la Biblia. No, es que yo no quiero congregarme. Yo ni siquiera planeo ser hermano. Actuamos como necios. De lo necio escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Por qué? Dice, para la alabanza de su gloria. Para que el que se gloríe en el Señor. Que diga, yo no soy nada, de verdad. Y aún siendo algo, aún conociendo algo, cuando llegan a conocer realmente la palabra de Dios, dice, todo esto es por gracia de Dios. Y damos la gloria a Dios, dice, para la alabanza de su gloria. Absolutamente todo lo que Dios hace, todo, desde que formó la tierra, formó las lumbreras, formó la expansión, las plantas, los bestias, los animales del mar, las aves de los cielos, y el hombre, todo esto lo planeó para su gloria, para que todo lo que respire alabe al Señor. Este es el propósito. Todo lo que respire que dé gloria a su Creador. Y hoy nosotros somos la gloria de nuestro Dios. Somos para gloria de nuestro Dios. ¿En qué sentido? Que voluntariamente hoy nosotros estamos aquí. Nadie nos obliga. Las plantas, ellas están dando gloria a su Creador cada vez que cumplen su propósito. Pero nosotros, pudiendo decidir no hacerlo, hoy estamos aquí haciéndolo. Por eso dice, fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Este es el propósito. Esto es lo que nosotros, para esto fuimos formados. Así de que todo eso es lo que Dios ha hecho. Cuando Dios los liberó de la tierra de Egipto, y luego permite que el ejército de Faraón siguiera al pueblo de Israel, y después cruza al pueblo por medio del mar, y luego ahoga al ejército de Faraón. ¿Para qué dice que es? Para cubrirse de gloria. Cuando con 300 hombres guía Gedeón hacia la batalla y a la victoria, ¿para qué dice? Para cubrirse de gloria. Entonces, hoy nosotros en la iglesia estamos aquí, hemos sido llamados, hemos sido santificados, estamos aquí dentro del pueblo de Dios para darle la gloria a aquel que nos amó y nos salvó por su solamente por su gracia, por el designio de su voluntad. Y habla todavía más el apóstol Pablo, dice a nosotros, dice ahí, dice que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto puede referirse a los judíos. Puede referirse a esta situación de que los que esperaban en Cristo, precisamente aquellos que estaban esperando el Mesías y que creían verdaderamente y que lo pudieron reconocer una vez que estaba entre ellos. El caso, por ejemplo, que nos presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos del 25 al 38, dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel,
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había convivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estos dos personajes, Simeón y Ana, eran dos que estaban ellos seguros, confiando en que Dios iba a cumplir su promesa. Y estaba a punto de cumplir esta promesa. Estaba a punto de que el Eterno pudiera ser encarnado. Y esto era algo que los maravillaba. Dice la palabra de Dios que a Simeón Dios le había prometido que no moriría sin que antes pudiera ver. No solamente decía, va a nacer antes de que tú mueras, sino le dijo, tú lo vas a ver al ungido. Y esto es algo que él estaba esperando. Y cuando lo ve, lo reconoce. Y cuando lo reconoce, dice que lo toma entre sus brazos y entonces pronuncia estas palabras. Hay 4 himnos que hablan acerca de la redención, hablan acerca del nacimiento del Señor, habla acerca de la encarnación, acerca de las profecías que se habían cumplido, y esto es lo que dice. Este canto se conoce como el Nunc Dimittis, es decir, ahora puedes dejar ir. Y esto es lo que estaba haciendo. Simeón se sentía gozoso y dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al que va a salvar, y ha sido la bendición que había recibido. Y Ana, profetiza, dice que ella estaba también esperando. Había buscado su vida, pero cuando queda viuda, dice que ahora se dedicó a servir en el templo. De noche y de día estaba sirviendo en el templo. Y cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 8 días de nacido, pudo reconocerlo. No necesitaron ellos ver milagros, no necesitaron ver maravillas, no necesitaron ver o escuchar sus predicaciones. Ellos simplemente lo vieron y lo reconocieron. Y esto era algo sumamente bueno. Y dice por eso el apóstol Pablo, dice, ahora Dios se cubre de gloria, somos hechos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos al ungido, los que estábamos esperando en Cristo. Esta era la bendición que estaban recibiendo. Por eso decía, en Él se han cumplido. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Judíos, ustedes estuvieron esperando al Mesías. El Mesías ya está aquí y en Él son hechas todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas y la salvación se ha acercado a ustedes. Vengan y obedezcan a este. Eso es lo que estaba hablando, era lo que estaba diciendo, que pudieran ellos darse cuenta de la bendición que estaban recibiendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos entender este misterio, hoy nosotros podemos descubrir, podemos verlo claramente. Solamente está que podamos confiar, que podamos seguir adelante y que podamos mantenernos firmes. Si nosotros reconocemos que Jesús es el Cristo, si reconocemos que Él es el Señor, entonces vamos a obedecerlo todos los días como el Señor. Mas Dios, tu nombre a lo más alto.
exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado